Vino Adonai Eloheinu aleinu mahaseyadenu konen aleinu mahaseyadenu konenehu. Debemos honrar a los padres aún después de su muerte, de tal manera que si se menciona sus nombres dentro de los 12 meses de su fallecimiento, debemos decir, yo soy una expiación en lugar de él o de ella. Vale decir, que todo lo malo que pueda sobrevenir a sus almas recaiga sobre mí. Después de finalizados los 12 meses, cuando se reparten más castigos, puesto que ni los inicuos ni los más pecadores son juzgados después del periodo de 12 meses, debemos agregar que su memoria sea bendita en el mundo, en la vida del mundo venidero. Zichrono libraja o zichrona libraja. Aun cuando un padre sea pecador y no cumple la Torah, debe ser respetado y venerado. También un hijo ilegítimo tiene la obligación de honrar y respetar a su padre. Algunas autoridades sostienen que un hijo no tiene la obligación de honrar a un padre que no, que, que es pecador, mientras éste no se arrepienta, no haga teshuvá. Solo le está prohibido causarle pena al papá jamás. Sin embargo, es mejor atenerse a la primera opinión, por supuesto. Si un hijo ve que su padre transgrede una ley de la Torah, no debe decirle, mira papá, has violado un mandamiento de la Torah, sino que debe más bien decirlo en forma interrogativa, padre, ¿acaso no está escrito tal cosa en la Torah? Como si le pidiera una información y no que lo está molestando. De esta manera el padre podrá corregirse sin quedar expuesto a la vergüenza. Un hijo no debe hacer caso a su padre cuando éste lo insta a transgredir un precepto de la Torah, sea un mandamiento positivo o restrictivo, o inclusive una alajá rabínica, un mandato rabínico, pues sobre ello está escrito en la Torah. Teman cada cual a su madre y a su padre y guardaréis mi Shabbat. Yo soy el Señor vuestro Dios. Quiere decir que la observancia del Shabbat está mencionada y de las festividades está mencionada junto con el respeto al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque dice Dios, aunque yo te ordeno que respetes a tu padre y a tu madre, y ellos, tu padre o tu madre o ambos, te insten a que violes el Shabbat, no debes escucharlos. Y esto es valedero en cuanto a otros preceptos se refiere. Pues continúa el versículo y finaliza diciendo, yo soy el Señor tu Dios, y tanto tú como tus padres están por igual obligados a honrarme a mí. Por eso no debes hacer caso de sus intentos de despreciar la palabra de Dios. También los mandatos rabínicos son los mandamientos del Todopoderoso, bendito es, pues está escrito, no te apartarás, de tal modo cuando un padre le dice a su hijo que no hable o que no perdone a cierta persona con quien el hijo desea reconciliarse, debe éste desoír el requerimiento de su padre, puesto que está prohibido odiar a todo judío, a menos que lo vea cometer un pecado grave contra Dios. De esa manera el padre impulsa al hijo a transgredir un mandamiento también de la Torah y no es correcto.
Si un hijo desea ir a cierto lugar para estudiar Torah, porque cree que allí podrá lograr más que en su propia ciudad. Pero el padre no está de acuerdo, por alguna razón. Este hijo no está obligado a escuchar al padre, pues el estudio de la Torah es más importante que el precepto de honrar al padre y a la madre. ¿Dónde lo hallamos esto? En el caso de Jacob, quien cuando se fue del lado de Isaac y Rivka, se recluyó en la escuela de Eber durante 14 años, donde se consagró al estudio de la tradición. Más tarde se dirigió a la casa de Labán, incluyendo el tiempo que tardó en cubrir el trayecto, estuvo ausente de su casa durante 22 años, los cuales no cumplió en esos 22 años el precepto de honrar a su padre y a su madre, y fue castigado. Y Yosef, su hijo, fue separado de él por 22 años, por eso mismo. Pero no fue castigado jamás Jacob por los 14 años que se dedicó al estudio de la Torah. Si un hijo desea casarse y su padre no consiente en ello, el hijo igualmente no está obligado a obedecer al padre o a la madre en este aspecto. Tanto los hombres como las mujeres deben honrar a sus padres. Sin embargo, una mujer casada que se debe a su esposo y está exenta del precepto de honrar a sus padres. Sin embargo, ella está obligada a hacer por sus padres todo lo que pueda. Y su esposo no se opone, si no hay peleas por ello. Ahora, si una persona hace pasar vergüenza a su padre o a su madre, aunque solo sea por meras palabras o con un gesto, queda maldecido por Dios. Así está escrito, maldito el que menospreciare a su madre y a su padre, y a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué pasa si el papá o la mamá se les clava una astilla o algo que le cause dolor? Le está prohibido al hijo extraérsela, quitársela. ¿Por qué? Porque así el hijo puede causarle una herida y causarle una herida al padre o a la madre es una pena capital de estrangulación. Ahora, si el hijo es médico, no le está permitido extraerle sangre a sus padres o efectuarle una operación, aunque su intención sea curarlos mediante ello. Claro, todo esto es válido solo cuando se haya presente otro médico que pueda hacerlo u otra persona que le quite la astilla, porque de aquí puede inyectar al papá o a la mamá, la astilla como al inyectar. Pero si no se encuentra otro médico disponible, por supuesto, el hijo van a tener la obligación de proceder como sea necesario para curarlos. Si el padre o la madre pierden la razón, el hijo debe hacer lo posible por comportarse con ellos de acuerdo con su estado mental, hasta que Dios tenga misericordia de ellos. Sin embargo, si el hijo no puede seguir soportándoles a causa de su grave condición, puede contratar a personas adecuadas
profesionales para dejarlos, encargarlos y por supuesto el hijo tiene que estar pendiente de las visitas y de en todo momento de cómo se comportan estas personas y qué van sus padres. Una persona no puede imponer un yugo insoportable sobre sus hijos y no debe ser demasiado exigente con ellos en lo relativo a honrarlos. De manera que sus hijos no sean estimulados para hacer pecados. La persona debe más bien ignorar sus faltas de los hijos y perdonarles. Pero si un padre permite a su hijo despreciar algo de respeto, el hijo puede valerse de la indulgencia y también puede malcriarse. Hay que llegar a un punto medio, a un punto de educación óptimo. Está prohibido castigar a un hijo crecido. La palabra crecido se refiere no a la edad, sino a su madurez. ¿Existe alguna razón para creer que el hijo se rebelará, expresará ese resentimiento? Puede ocurrir, puede ser con palabras o con hechos. Aunque el niño no haya alcanzado, la niña, la edad de bar mitzvah o bat mitzvah, está prohibido, por supuesto, golpear. En lugar de eso, es mejor que el padre trate de razonar con el hijo y la hija. Dice, todo aquel que golpea a sus hijos que ya están crecidos merece la excomunión, porque transgreden el mandamiento delante del ciego, no pongas tropiezo. Pueden hacer recaer el pecado y el castigo sobre sus hijos. Una persona debe honrar y respetar a su madrastra, a su padrastro, durante el transcurso de la vida de su padre o de su madre. También deberían honrar a la madrastra y al padrastro, aún después de la muerte de sus propios padres. Una persona debe honrar y respetar al hermano mayor, aunque solo se trate de un medio hermano, de padre o de madre. También debe honrar a su suegro y a su suegra, conforme lo encontramos en la historia del rey David, que honró al rey Shaul, su suegro, llamándolo Padre mío. Y mira, Padre mío, mira aún, también debe honrar a sus abuelos, pero la honra que debe a sus padres es mayor que la que debe a sus abuelos. Aquel que verdaderamente desea honrar a su padre y a su madre, de verdad debe dedicarse al estudio de la Torá y a la ejecución de buenas acciones, pues este es el más grande honor hacia sus padres. La gente dirá, felices los padres que criaron a un hijo así. En cambio, un hijo que no anda por el camino recto origina reproches a sus padres y los deshonra en la forma más baja. También un padre a quien le concierne la educación de su hijo debe dedicarse al estudio de la Torá y a la práctica de buenas acciones, de modo tal que cause agrado a Dios y a las personas. Y esto hará que sus hijos se enorgullezcan de él. Pero aquel que no anda por el camino recto avergüenza también a sus hijos. Los niños también mueren por los pecados de sus padres. Dios nos libre. Como está escrito, castiga la iniquidad de los padres en los hijos. No existe mayor crueldad que causar la muerte de los propios hijos a causa de los propios pecados. Y nadie es más compasivo para con sus hijos
que un hombre justo, una persona justa, pues su mérito se mantiene por 1000 generaciones. Una persona que se convirtió al judaísmo no debe maldecir ni despreciar a su padre o su madre no judía. Haz Shalom. No debe decir, vinimos de una santidad, de una religión severa, a una santidad de fácil cumplimiento. Debe tratar a su padre con cierto grado de respeto siempre y a su madre. Baruch Hashem Leholam. Amén.